la paciencia, la voluntad de Dios y la promesa. En esta mañana le voy a llevar básicamente hacia el futuro, el plan que Dios tiene para usted en su vida personal, pero antes de llegar a ese lugar donde Dios tiene para nosotros, tenemos que tener primero, hermanos, dice la Biblia, la paciencia. Quiere decir que toda la vida cristiana corre a través de las vías de la paciencia. Usted ve básicamente un tren venir, hay dos vías que corren ahí. Primero está la paciencia, y luego después está la voluntad de Dios. Y cuando tiene esas dos vías, de repente llega, hermanos, hacia el lugar donde Dios tiene planeado para que usted llegue, básicamente. Qué trágico, hermanos, pero donde quiera que voy, esta semana estaba reuniéndome con una pareja frustrada, una pareja que tienen tiempo en la obra del Señor, y me dicen, Pastor Hernández, yo lo que no entiendo es, si Dios me llamó a mí a predicar, si Dios me llamó a mí para que yo le sirva a tiempo completo y están teniendo problemas, y de repente tienen que abandonar una obra ahí, dice, y ahora de repente estamos sin esta obra, de repente estamos fuera, yo no entiendo por qué es que Dios llama a una persona y luego de repente lo saca de la voluntad de Dios. Le dije, no, Dios nunca saca a la persona de la voluntad de Dios. Dios, cuando Él cierra una puerta es porque Él está a punto de abrir una más grande todavía. Digo, lo que hace falta es que ustedes tengan paciencia. La paciencia, dice la Biblia, es necesaria. Sin paciencia no llegamos a las metas. Sin paciencia Dios nos va a utilizar grandemente. Sin paciencia una persona no crece espiritualmente. La paciencia siempre, hermanos, tiene que ir junto con la voluntad de Dios. Si usted quiere llegar a hacer la voluntad de Dios, tiene que tener paciencia, porque el Señor está trabajando en nosotros, el Señor está moldeándonos, el Señor está quitando aquello que nos afecta en nuestra vida personal. De repente un pastor llama, un hermano llama y dice, Pastor, ya tengo un año aquí en esta área y nada sucede y no hay resultados y no estoy viendo gente y yo oigo a ustedes grandes resultados. Le digo, hermano, véame acá al frente, ¿cuánto tiempo tiene ahí? Un año, quédese otro año más. Pero pastor, ha sido un año y no tengo resultados. Dije, quédese otro año más. ¿Qué es lo que sucede? A veces nos desesperamos, a veces perdemos la paciencia, a veces pensamos que de la noche a la mañana las cosas se construyen y no sucede así, hermanos. Tiene que tener paciencia. De repente se queda otro año el hermano y llama para atrás y dice, Pastor, ahora estoy viendo los resultados, tenía razón, sí funciona. Le dije, no, lo que pasa es que para hacer la voluntad de Dios tenemos que tener paciencia, hermanos. Amén. Note conmigo en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 36. Muchos de nosotros perdemos de hacer la voluntad de Dios, perdemos de agradar a nuestro Dios porque no tenemos esa cualidad bien importante. Jóvenes, siéntense derechito ustedes cuatro. Mijo, venme acá al frente, no estoy viendo para abajo, siéntate derechito, venme acá al frente, pon atención, mijo, ok, estás en la iglesia, no estás en tu casa. Cuando estamos en la iglesia, uno ponte atención acá al frente. Hebreos capítulo 10 versículo 36. Note lo que dice la Biblia. Porque nos es que, hermanos, necesaria la que, dice la Biblia, la paciencia. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que habiendo hecho la que, dice la Biblia, la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Note que Dios tiene grandes planes para usted y para mí. Note que Dios tiene grandes planes para la iglesia. Note que Dios quiere hacernos algo maravilloso. Pero antes de llegar a lo que Dios tiene planeado, antes de llegar a la promesa, tenemos que primeramente hacer algo. No, note que no podemos llegar a la promesa sin hacer algo. Dice la Biblia que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Pero antes de que yo haga la voluntad de Dios, dice la Biblia, tengo que tener paciencia, hermanos. Amén. Sin la paciencia no puedo llegar a ese lugar que Dios tiene planeado para mi vida. No, padre de familia, veme acá al frente. Yo lo comparo de un hogar. Un hogar dice, padre, yo quiero tener un buen hogar, quiero tener los mejores hijos del mundo. Ok, la paciencia es una combinación de una meta que tú tienes y el trabajo que tú pones para llegar a esa meta. La paciencia significa yo quiero un buen hogar, pero para poder tener un buen hogar tengo que enseñarle la Biblia, tengo que pasar tiempo con mis hijos, tengo que amar a mis hijos, tengo que amar a mi esposa, tengo que estar ahí consistentemente, tengo que dirigirlos en esta vida, tengo que tener paciencia cuando cometen errores. No, ¿qué significa eso? Tengo una buena meta, pero la paciencia, voy bien, la meta o esa promesa no se cumple a menos de que tenga paciencia, hermano. Dame que al frente, pastor, mi esposa no está haciendo todo lo que debe ser. Tenga paciencia en esta mañana. Mi esposo no es todo lo que debe ser. Tenga paciencia, porque a través de la paciencia se hace la voluntad de Dios, y haciéndose la voluntad de Dios obtenemos la promesa que Dios tiene para nosotros. No, dice, pastor, ¿qué es paciencia específicamente? Se lo acabo de decir. Paciencia es básicamente, hermanos, es una mezcla de una meta que yo tengo
en mi vida y básicamente el trabajo que yo pongo para llegar ahí. En el camino tengo que tener paciencia. En el camino a veces va a haber obstáculos, hermano, va a haber cosas que van a tratar de romperme esa meta, pero tengo que ser paciente. Pastor, yo quiero llegar a ser un gran cristiano. En esta mañana le voy a enseñar cómo Dios tiene planes para cada uno de los que estamos aquí, que seamos grandes cristianos, grandes delante de nosotros del Señor, pero a veces no tenemos paciencia, hermanos. Amén. Síganme aquí. Primer lugar, ¿qué es paciencia? La paciencia, hermanos, es el tener calma. La paciencia es el con mansedumbre correr. Cuando digo paciencia, no estoy hablando tolerancia, hermano. Paciencia no significa que su hijo anda de borracho, anda de perverso y usted le aguanta sus tonterías. No, en ese caso hay que dar una paliza a ese muchacho para que se enderece, hermano. Amén. Paciencia es que yo tengo una meta y a lo mejor de repente el muchacho no es lo que debe ser. A lo mejor yo no soy lo que debo ser, pero estoy paciente, estoy trabajando, estoy mejorando, estoy creciendo, no estoy desesperado. A lo mejor no soy mejor cristiano que otro, pero mi meta es llegar ahí y tengo que estudiar mi Biblia y tengo que orar y tengo que ganar almas y pacientemente, poco a poquito, sin cansarme, sin parar de hacer aquello, va a llegar el tiempo en que obtenga la promesa y entonces llegue a ser la clase de cristiano que Dios quería para mí, hermanos. Amén. ¿Están conmigo en esta mañana? Pastor, pues no estoy llegando a ningún lugar. ¿Sabes por qué? Porque no tienes paciencia. La paciencia, hermanos, es lo que nos ayuda a llegar a la promesa de nuestro Dios. Síganme aquí. La paciencia básicamente es tener consistencia, es tener constancia. Es decir, tengo una meta y voy a trabajar todos los días en ella y no me voy a desesperar. Amén. Véame que al frente no es fácil tener, hermano, véame que al frente no es fácil tener un buen hogar y una buena esposa. Pero si usted tiene paciencia, de repente quema las tortillas. De repente, hermanos, le hace un agujero a sus calcetines. De repente, en vez de poner una ropa que esté bien limpia, la deja toda sucia, la deja arrugada. De repente una camisa blanca le pone una mancha negra. Pero si usted tiene paciencia, de unos años, y esa mujer va a ser la mejor cocinera que hay sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 años de casados? A ver, levanten la mano. Compare la clase de cocinera que su esposa era cuando se casó y la clase de cocinera que es hoy en día. Y usted está a millas de diferencia, hermanos. A mí, estamos hablando, imagínense, cuando yo me casé, pobre esposa mía, todo lo que sabía hacer es macaroni and cheese, cheese sin macaroni. Macaroni and cheese sin macaroni. Ahora se avienta unas tortillas de harina, ahora se sienta unos frijoles charros, una carne asada, se avienta un asado de puerco, hoy en día me hace tostadas, me hace tacos, me hace gorditas, por lo que me estoy poniendo bien gordito yo, pero anyway, a mí estamos hablando, hermanos, de hace 10 años ahora, imagínense, pero tuve que tener paciencia. Yo recuerdo la primera vez que mi pobre mujer me hizo frijoles, yo le enseñé a hacer frijoles, le dije, mira mija, lo que se hace, él le pone sus frijoles, le pone su caldito, y luego ella me vio, hermanos, que probaba yo el caldo y le ponía poquita sal. Ella pensaba que cada vez que le ponía agua hay que ponerle sal. Ella cada vez que le ponía agua le aventaba 1 kilo de sal. Y le ponía agua y le ponía 1 kilo de sal. Y yo cuando llegué a esos frijoles se veían hasta rositas, se veían sabrosos. Dije, ¡ay, qué bendición! Mi esposa aprendió y cuando le di la prueba, era pura sal, hermanos. No le digan a mi esposa, si no me quedo en la garaje esta noche, pero anyway. ¿Qué sucedió? Ahora usted dice, pastor, ¿y cómo? No, hermano, hoy en día hasta con frijoles fritos, con quesito arriba, y me los hace charros, y me los hace, rancheros, y me los hace, hermanos, tájuaros, y bueno, de todos los hace, hermano, amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que tener paciencia. De repente las cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero si esperas vas a obtener la promesa, hermanos, amén. No todos tenemos todo lo que queremos de la noche a la mañana, pero si tenemos paciencia se hace. La paciencia, hermanos, es básicamente ser apacible. En otras palabras, no quebrar a la persona inmediatamente. Si cometen error, que esté tranquilo, no los mates, no los destruyas, ten paciencia. A lo mejor ese nuevo convertido no es todo lo que debe ser, pero recuerda que tampoco tú eras cuando te convertiste. Recuerda que cuando viniste a la iglesia duraste 1 año para sacarte de la cantina en que andabas metido con tus amigos, y ahora tienes un nuevo convertido que tiene 1 mes y no deja las malas compañías y andas desesperado, ya lo quieres matar, ya le quieres arrancar las orejas, ya lo quieres hasta, hermano, pareces torero y hasta le quieres poner las espuelas en el lado. Veme que al frente lo que tienes que hacer es tener paciencia. La paciencia siempre nos lleva al producto final. La paciencia siempre nos lleva a ser buenos cristianos. El Señor dice, es necesario, no es si tú quieres o no, eso óigalo bien, porque si no tienes paciencia,
vas a quebrar esa figurilla. Si no tienes paciencia, vas a quebrar esa vida cristiana. Si no tienes paciencia, vas a destruir tu hogar. Si no tienes paciencia, no vas a llegar a la meta. Tienes que tener paciencia, no hay escapatoria de ello. Tienes que ser apacible, tienes que tener perdón, tienes que a veces pasar las cosas y tienes que mantenerte para que puedas llegar a la promesa. Ahora note aquí, dice la Biblia, primero la paciencia y luego segundo en la voluntad de Dios. Note conmigo al libro de Hebreos capítulo 12, capítulo 10, dice: porque os es necesario la que, hermanos, la paciencia. ¿Para qué quiero yo paciencia? ¿Para qué quiero paciencia para otra gente? Para que habiendo hecho la que, hermanos, véanme aquí al frente, primero tengo que tener paciencia. Si tengo paciencia, no me pierdan esto, la voluntad de Dios va a ser hecha. Ahora dice: pastor, ¿qué está hablando el Señor? Váyase conmigo bien rápido en la palabra. Vámonos primeramente al libro de Marcos capítulo 3, hermano. Déjeme decirle cuál es la voluntad de Dios. Voy a dar algunas cosas de la voluntad de Dios y luego le voy a llevar a lo que Dios va a hacer a través de la vida de estas personas. Marcos capítulo 3, váyase rápido que se nos va el tiempo, hermano, si no queremos perder esta mañana. Oh, yo entiendo que usted puede tener el mejor hogar, el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor vida sobre la faz de la tierra, pero tiene que tener paciencia. Amén. Note lo que dice. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondiendo dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la que, hermanos, la voluntad de Dios es el mi qué, hermano y hermana. ¿Y qué dice la Biblia? Hermanos, denme este micrófono aquí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dice la Biblia que la cosa más importante en la obra de Dios, la cosa que está más dentro de la voluntad de Dios, es que una persona esté escuchando de la palabra de Dios. Usted puede estar seguro en esta mañana que sentado en este auditorio, dice la Biblia, usted está dentro de la perfecta voluntad de Dios para su vida. Dice la Biblia que la madre de Jesucristo vino y le dijeron: háblale a Jesucristo. Jesucristo dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Pero aquellos que están aquí sentados escuchando la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermano, que esa es la voluntad de Dios. Dice: pastor, ¿qué significa eso? Significa que Dios quiere darle bendiciones a usted. Significa que a través de la iglesia hay grandes promesas. Significa que sus hijos van a crecer en un ambiente donde sus hijos van a aprender lo correcto, se les va a enseñar la verdad. Significa que usted va a ser un cristiano que va a conocer lo bueno y lo malo, y Dios lo va a bendecir en esta tierra. Pero primero, dígalo bien, tiene que haber paciencia. Con la paciencia se hace la voluntad de Dios. Una persona que viene aquí a la iglesia, hermanos, y de repente no le gusta la predicación, de repente nada más viene el domingo en la mañana y ya no regresa en la noche, de repente, hermano, no quiere llegar a ese plan para su vida que Dios tiene. El Señor tiene planeado que a través de la iglesia, a través de la predicación, yo tenga grandes bendiciones, que mis hijas crezcan en un buen ambiente, que Dios bendiga mi hogar, que mis finanzas sean prosperadas. Voy a conocer a través de la palabra de Dios, porque esta es la columna y baluarte la verdad que va a predicar la Biblia, para que Dios me bendiga a mí. Pero para obtener esa promesa tengo que ser paciente, tengo que estar el domingo en la mañana, tengo que estar el domingo en la noche, tengo que estar en el estudio bíblico, tengo que aprender la palabra. Yo entiendo que un cristiano nunca va a ser un gran cristiano a menos, hermanos, de que haga lo que la palabra de Dios le dice. No, ¿qué es lo que Dios me dice? Que debo, hermanos, estar escuchando la palabra de Dios. Amén. ¿Es la voluntad de Dios eso, sí o no? Véalo conmigo. En la Biblia, en el versículo ahí, dice la Biblia, el versículo 35, porque todo el que hace la voluntad de ¿quién? De Dios. Que este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban escuchando la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea edificado a través de la palabra. Por eso es que la Biblia nos dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermano. Amén. Yo nunca voy a crecer espiritualmente, óigalo bien, de la manera en que Dios tiene planeado. Yo nunca voy a ser un gran cristiano, nunca voy a tener grandes bendiciones a menos que esté haciendo la voluntad de Dios. Ahora, en la voluntad de Dios necesito la paciencia, porque veme que al frente, a veces queremos mejor irnos el domingo al parque, a veces mejor queremos ir a pasear a ver a nuestros familiares, a veces, hermano, óigalo bien, nos salimos del lugar donde debemos de ir y perdemos, óigalo bien, nuestra promesa, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora se requiere paciencia para eso. De no, voy a esa iglesia, está lejos,
Exactamente. Veme acá al frente. Para obtener la promesa tienes que tener paciencia. Tienes que subirte a ese autobús. Tienes que oír a esos locos, bendito, que no saben cómo se llaman los que dirigen el programa, gritarte y cantarte, y a veces te tiran por un lado, y a veces tienes que oír el ruido, y tienes que llegar a la iglesia, y luego tienes que venir a un predicador que te grita y te exhorta y te dice la palabra de Dios y te edifica para que crezca espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerte de lo bien un cristiano espiritual, quiere hacerte un cristiano fuerte, quiere llegar a bendecir tu vida y tu hogar y tus hijos, pero tienes que tener paciencia. Ya no voy a la iglesia en la noche porque está muy largo el camino. No tienes paciencia. Y cuando no hay paciencia no se hace la voluntad de Dios. Y cuando no se hace la voluntad de Dios no hay promesa, hermano. Amén. Yo quiero ser un gran cristiano. ¿Dónde estás el domingo en la noche? ¿Dónde estás el jueves por la noche en el estudio bíblico? No, un buen cristiano no se hace, hermano, únicamente como la madre y los hermanos de Jesucristo allá atrás, hablándoles, dígale que salga de la iglesia. Hay muchos tontos que vienen aquí y piensan que andar en los pasillos caminando, andar chismeando allá afuera en la calle, venir, hermanos, a vender comida. Ven acá al frente. Cuando vienes a la casa de Dios, tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Jesucristo les dijo, esto es la voluntad de Dios. Quieren mi madre y mis hermanos, sino aquellos que están escuchando la palabra y haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que esa gente fue la que iba a obtener la promesa, hermanos. Amén. No, sígueme aquí. Número uno, para poder obtener esa promesa, tengo que tener paciencia. Si tengo paciencia, voy a hacer la voluntad de Dios. Una persona que no tiene paciencia no hace la voluntad de Dios. Una persona que no tiene paciencia no va a llegar a la promesa en su vida personal. Todo es relativo. De pastor, yo quiero tener básicamente un buen hogar. Ok, ¿cuántas paciencias tienes con tu esposo? Las mujeres vienen y se quejan, ¡ay, pastor! Este viejo mío, usted lo conoce, es un diablo y nunca va a cambiar. Dije, hermana, no tiene paciencia. Véame que al frente, el Señor puede cambiar al más vil pecador sobre la faz de la tierra. Déme la pregunta, ¿no la cambia usted? Ni modo que usted sea la última venida de santidad aquí en la iglesia. Si Dios cambió una pecadora como usted, Dios va a cambiar a su marido, que es un pecador también. ¿Quién no ha oído que María Magdalena tenía 7 demonios dentro de ella? Yo contiendo que todas las mujeres tienen 7 demonios dentro de ellas. Amén. No se ría, porque después dice que el endemoniado de Gadarenos tenía una legión. Algunos de ustedes tienen una legión de demonios, no sean tontos. Que pensaron que se iban a escapar fácil, no se van a escapar de eso. No, síganme aquí. Pero el Señor puede sacar los demonios, hermano. Amén. Dije, el Señor puede sacar los demonios. Oh, qué maravilloso que yo puedo llegar a ser un buen cristiano. Puedo llegar a crecer espiritualmente. Puedo hacer cosas, pero tengo que tener paciencia. Tengo que venir a la iglesia. Tengo que estudiar la Biblia. Tengo que escuchar la predicación. Tengo que sentarme en el auditorio. Joven, venme acá al frente. No distrayéndote, poniendo atención. Escuchando lo que se predica. Oyendo lo que el hombre de Dios tiene que decir. Para que Dios haga algo en mi vida. Y que Dios pueda transformarme y obtener la promesa. Sígueme aquí. Es necesaria la paciencia para llegar a obtener esa promesa. No tan solo eso, váyanse conmigo, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36. Déjeme explicarle cómo funciona la voluntad de Dios. Vámonos rápido, que se nos va el tiempo, hermanos. Amén. Oh, quisiera tener una hora esta mañana y se me fue el tiempo rápido, hermanos. Note lo que dice Hechos, capítulo 13. Pongan atención, hijo, no se me distraigan ahora. Hechos capítulo 13, versículo 36. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Qué interesante esto, hermano. Amén. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 33. Déjeme mostrarle cómo Dios quiere que todos aquí seamos unos grandes cristianos aquí en la tierra. Dice la Biblia, porque a la verdad, David habiendo, ¿qué, hermanos? Servido a su propia generación, ¿según qué, hermanos? Ay, véame que al frente. ¿David sirvió a su generación, sí o no? Véame que al frente. ¿Es la voluntad de Dios que usted y yo sirvamos a nuestra generación, sí o no? Ahí está la voluntad de Dios. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es hecha cuando tengo paciencia, ¿sí o no? Si no tengo paciencia no se hace. Dice la Biblia que este David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Ahora váyase conmigo al libro de Mateo capítulo 23, versículo 11. Déjeme mostrarle el producto final. Mateo capítulo 23, versículo 11. Oh, no me pierdan esta mañana. Si pierde algo va a perder, hermano, lo más importante, el mensaje. Ponga atención esta mañana. Joven, no se me distraiga. Ve al frente, ponga atención. Lea su Biblia.
Dice la Biblia en el versículo 11. El libro de Mateo capítulo 23, 11. El que es el que, hermanos, mayor de vosotros sea vuestro qué. No, ¿es la voluntad de Dios que sirvamos a Dios, sí o no? No, sígueme aquí. Es verdad, hermanos, que para poder hacer la voluntad tengo que tener paciencia, sí o no. No, sígueme aquí. Dice la Biblia que aquí Dios hace una aserción. Me voy a leer otro pasaje en el libro de Marcos. Dice la Biblia en el versículo 11, el que es el mayor. ¿Qué significa eso? Significa que estaban hablando a ver quién era el más grande cristiano entre ellos. ¿Oyó eso en esta mañana? El que es el mayor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Note el versículo otra vez, versículo 11. Dice la Biblia, sea vuestro ¿qué? O eso, ¿cómo yo llego a ser el mejor cristiano sobre la faz de la tierra? Sirviendo. Amén. Base conmigo al libro de Marcos capítulo 10, versículo 44. Otra vez el Señor vuelve a hacer la misma sesión. Ahora le voy a decir cómo lo vamos a hacer. Marcos capítulo 10, versículo 44, hermanos. Amén. Dice la Biblia, y el que de vosotros quiera ser el que, hermanos, el primero, naveme acá al frente, estamos hablando del mejor, número uno, ganador. ¿Cuántos de ustedes quieren ser número uno? Lo cubrimos esta mañana, número uno, ganadores. Note lo que tiene que hacer, versículo otra vez 44. Dice la palabra de nuestro Dios, dice la Biblia, y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? ¿Siervo de quién? O eso, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? No es, oígalo bien, el que tiene posición. Note que no dice, si quiere ser el mayor, ser el pastor de la iglesia. Hey, puede ser que el pastor de la iglesia, si no sirve, no sea el mayor. ¿Está conmigo en esta mañana? Note que no dice, quiere ser el mayor, desea ser un superintendente de la escuela dominical. Eso no dice aquí. Dice la Biblia que el más grande cristiano que hay sobre la faz de la tierra, aquel que básicamente cuando llegue al cielo va a ser el número uno, es aquel que se va de esta tierra sirviendo a su Dios. Aquel, hermanos, que está dispuesto a ser un siervo humilde, a entregarse para suplir necesidades de otros. Y el Señor me dice, esto es dentro de la voluntad de Dios. Pero para poder estar dentro de la voluntad de Dios tengo que tener paciencia, tengo que amar a la gente, tengo que entregarme por ellos, tengo que visitar mi ruta, tengo que suplir necesidades, tengo que servir a la gente, tengo que aconsejarla, tengo que predicar mensajes, tengo que ayudarlos en sus necesidades. Dice la Biblia que lo más grande que hay sobre la faz de la tierra es servir a nuestro Dios. Eso es dentro de la voluntad de Dios. Pero para poder llegar yo a ser el número uno sobre la faz de la tierra, y cuando llegue al cielo, tengo que tener paciencia, tengo que servir todos los días, tengo que predicar sermones, tengo que consultar con gente, tengo que correr esas rutas. Pero veme que al frente, no vas a ser el número uno si no sirves a Dios. ¿Cuántos cristianos nos engañan? ¿Cuántos cristianos piensan que son el don de Dios a la humanidad porque traen su Biblia en la mano, porque se visten bien chulos? Aunque es fabuloso, es parte de la vida cristiana, pero tú no vas a ser el número uno si no mueves un dedo para la obra de Dios. ¿Oíste eso? Es dentro de la voluntad de Dios. Dice, es necesaria la paciencia, porque Dios sabe que no nos gusta servir. Oh, queremos ser jefes, oh, queremos ser líderes, oh, queremos tener primacía, oh, queremos que nuestra mujer nos obedezca, oh, queremos que nuestros hijos se sometan, oh, queremos que el marido sea un menzorrón, y un títere que puedo manejar. ¿Para qué? Para sentirte que tú tienes. Veme que al frente, ese es el peor cristiano que hay sobre la faz de la tierra. El mejor cristiano es aquel que sirve a la otra persona, es aquel que no es egoísta y que está con paciencia haciendo la voluntad de Dios. Oh, que entendiéramos en esta mañana, hermanos, que para hacer la voluntad de Dios tenemos, hermanos, que tener paciencia. A lo mejor no voy a ser tolerable todo el tiempo, a lo mejor no voy a tener espíritu todo el tiempo, pero tengo que servir. Pastor, usted se siente todos los días, a toda hora, como aconsejar, como predicar, predica todos los días, consulta con gente, soluciona problemas, tiene bodas, tiene visitaciones. ¿Cómo usted se siente? A veces me siento decaído, a veces me siento sin fuerza, a ver, pero sigo, gracias al Señor, estoy siguiendo hacia adelante con paciencia, teniendo calma, teniendo tranquilidad, sabiendo que esa es la voluntad de Dios, porque el Señor quiere hacerme el número uno sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren ser el número uno? Levanten la mano. Todos queremos ser número uno. ¿Cuánto está sirviendo a Dios?
Cuán fiel tú eres en tu lugar de servicio te va a llevar hacia ser el número uno en la vida cristiana. Cuán fiel eres en tu ruta. Cuán fiel somos en el coro cantando en esta mañana. Cuán fiel somos en los especiales. Cuán fiel soy en mi predicación. Cuán fiel tú eres, oído bien, siendo fiel en la casa de Dios. Estoy sirviendo, estoy dando mi mejor. Y en el servicio, hermanos, tengo que tener paciencia. Y a veces me van a irritar personas. Pobres sugieres aquí. A veces algunos de ustedes son bien malos con ellos. De repente le sacan la lengua. Hay muchachitos que son rebeldes y no quieren obedecerlo. Y tienen que aguantar todo lo que ustedes hacen. Y tienen que decirles, hermano, que parece que andan persiguiendo un toro con ese traje raro que trae, y a veces tengo que regañarlo yo, pero es necesario que tengan paciencia para que sirviendo a Dios alcancen la bendición de Dios y que sean, óigalo bien, los grandes cristianos que Dios tiene diseñado para la honra y la gloria de su nombre. Dios quiere hacerte algo grande, pero tú tienes que tener paciencia. No se hace de la noche a la mañana. Y veme que al frente menos se va a hacer si de repente te ofendes. Pues ya no soy mujer porque el pastor nos dijo que no nos movíamos. Pues muévete, mijo, échale ganas. Pues ya no voy a la iglesia porque un hermano ahí no me saludó. No, eso es ser un ñoñón, hermano, es lo que yo amo yo. Eso es ser un cristiano carnal. Eso es ser una persona, hermanos, que no ha crecido espiritualmente. Eso es lo que la mujer decía hoy en día. Pues ya me voy con mi mami porque Tencho de repente ya no me respetó. Las mujeres ya antes las arrastraban, las pisoteaban, les decían hasta lo que no, y seguían fieles con su hombre, y seguían sirviéndoles, y seguían supliendo necesidades, y nunca cambiaban de opinión. ¿Sabe por qué? Porque esas mujeres estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban sirviendo, estaban con paciencia, aguantando, estaban yendo adelante, no se desesperaban, que de repente si Tiburcio no me trajo rosas, ya me voy de la casa, y ya no quiero seguir adelante, y me voy con mami y papi, sácame de aquí de este infierno. ¿Qué infierno ingrata si te está yendo re bien? Lo que pasa es que no tenemos paciencia. Sígueme aquí. Eso significa, hermanos, que para poder llegar a ser la clase de cristiano que sea el número uno, tengo que servir. Para poder servir tengo que tener paciencia. No es fácil servir en la vida cristiana. Prueba de ello, y por eso es que muchos de ustedes no se meten. ¿Oyeron eso? Dije, prueba de ello, es por eso que no te metes, mijo. Si tuvieras esa paciencia, yo hubiera dicho que está bien, hay que batallar con la gente, pero es parte del servicio a Dios. Ahora, si quiero ser el número uno del reino de los cielos, tengo que servir. Amén. Mira, ya no, ¿cuántos quieren ser número uno? Ya se les abajan los espíritus. No, pastor, no. Si eso es mejor, me quedo siendo el número 35,000. Sígueme aquí. Dice la Biblia que es necesario la paciencia para servir a Dios. No tan solo eso. Dice la Biblia, hermanos, que para vivir una vida básicamente que sea agradable a Dios, una vida que le glorifique a Él, una vida básicamente que sea la mejor sobre la faz de la tierra, tenemos que tener paciencia. Váyase conmigo al libro de Tesalonicenses. Estoy brincando demasiado porque se me fue el tiempo ya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Tengo que ir rápido ahora porque ya se me fue el tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Me está siguiendo en esta mañana, hermano? De híjole, ya me habló a mí, pues mis hijos me traen, ya los quiero matar. No los mate, tenga paciencia con ellos. Este condenado viejo, ojalá que... No le desee nada malo, usted tenga paciencia, hermano, amén. Ya lo quiero dejar, no sea perversa, no lo deje, aguántese. Ya se casó, ya se fregó, hermano, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Ya cámbieme, capitán, ya me cae gordo. No le caiga gordo, aguántese con ese capitán. Todo se necesita de la paciencia, hermano, amén. Dice la Biblia, dar gracias en qué, hermanos. En todo, porque esta es qué, hermanos. La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No, véame acá al frente. Quiere decir que cuando me va mal, yo debo dar gracias. No, para eso va a tener que tener paciencia. Imagínense que de repente lo corran de la compañía. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios cuando los corren de la compañía? Levante la mano. 1, 2, 3, 5 vagos que no quieren trabajar nada más. No se crea. No se crea, hermano. Sígame aquí. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios cuando la suegra lo visita en la casa? Levante la mano. Ninguno, bendito, no tienen paciencia. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios cuando sus niños están enfermos? Levante la mano. Nadie.
No, sígueme aquí, pero sin embargo se me van a enfermar. Sin embargo, voy a pasar tiempo. Dice la Biblia, ¿quieres tener una vida agradable a Dios? En primer lugar, tienes que darle gracias a Dios en todo. Quiere decir que en mi vida cristiana va a haber situaciones en las cuales no me voy a sentir como darle gracias a Dios. Pero si tengo paciencia, hago lo que Dios me ordena, le doy gracias a Dios aún en las dificultades, le doy gracias a Dios aún en los problemas. Le digo, Señor, gracias por los problemas que tengo. Dice la Biblia que Dios está formando en mí algo maravilloso. Noten el versículo 15 que vamos a leer ahí, hermanos. Versículo 15 dice, está siempre gozosos, orad sin cesar. Dice la Biblia, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Dice, no apaguéis el espíritu. Dice la Biblia, no menospreciéis las profecías. Dice el versículo 23, si el mismo Dios de paz os, ¿qué, hermanos? Os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y seáis guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que hasta que el día que Cristo venga, yo sea un cristiano modelo, yo sea un cristiano irreprensible, yo sea un cristiano que la gente me vea, diga qué gozo, qué excitación, qué buen cristiano ese es. Dice la Biblia que ese es el final producto. Ahora, para llegar a ese producto, tengo que tener paciencia, porque el diablo me va a atacar, el diablo me va a traer burlas, el diablo me va a traer problemas, el diablo me va a correr de la compañía, el diablo me va a atacar, y lo que tengo que hacer es tener paciencia, y tengo que seguir dando gracias a Dios, aun cuando no me siento que debo darle gracias a Dios, pero eso es lo que me hace llegar a la promesa de Dios. Sin esa paciencia que Dios me pone en mi vida personal, no puedo llegar al producto final. Todos queremos ser unos grandes cristianos, todos queremos ser ejemplos, todos queremos vivir en la montaña, pero para vivir en la montaña tengo que aprender que aun cuando me anda llevando el tren y no me siento como debo estar gozoso y no me siento como debo reír, tengo que hacerlo. Porque eso es lo que el Señor me manda, a tener paciencia para que haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es jaja, jiji, ojo, alegre, gozoso, dando gracias a Dios. Fíjense, hermano, que se me murió mi suegra, ando de fiesta, qué bendición. Es lo que quisieran hacer algunos de ustedes. ¿Les gustó eso rápido? Pregunto a una persona que le detectan cáncer, hermano, fuera de juego en esto. Anda contento porque le detectaron cáncer. No, me voy a morir. No, sígueme aquí. Así no vas a alcanzar la promesa. Tú dices, bueno, gloria al Señor, el Señor tiene ese plan, lo voy a aceptar, y si es la voluntad de Dios le voy a dar gracias. ¡Wow! Ese es un cristiano que yo quiero imitar. Esa es la clase de cristiano. Ese es irreprensible, hermanos, guardado en esta generación para ser ejemplo, inclusive hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clase de cristiano que yo quiero imitar. Esa es la clase de producto que quiero llegar. Quiero ser un cristiano que sea ejemplo, pero no lo puedo ser si me quejo cada vez que me va mal. No lo puedo hacer si ando de chismoso cada vez que de repente algo sucede. No lo puedo hacer si soy un cristiano que ando deprimido y siempre llorando, y esta vida cristiana estoy amargado. Ahí no hay producto final. Ahí todo lo que hay, hermano, es un cristiano que huyele, no te acerques porque ese bendito te pega la roña. Dame un cristiano que aunque le ande yendo mal está contento. ¡Wow! Esa es la clase de cristiano que quiero ser. No, por último, tengo que brincar a todo esto. Libro de Juan capítulo 6, versículo 40. Oh, qué maravilloso, hermano, es saber que el Señor puede hacer algo grande a través de mí, pero tengo que tener paciencia. No te desesperes, cristiano. A lo mejor no eres todo lo que debes de ser, pero si tienes paciencia, Dios te va a bendecir. A lo mejor su marido no es todo lo que debe ser, hermana, tenga paciencia. A lo mejor usted misma no es todo lo que su esposo espera, y usted tenga paciencia. Joven, no te desesperes, no dejes que te irriten. A lo mejor no eres todo lo que debe de hacer, pero Dios tiene grandes planes de hacerte un gran muchacho, de hacerte un héroe para la gloria del Señor. A lo mejor no eres nada en esta mañana, pero ten paciencia. Juan capítulo 6, versículo 40, dice la palabra de nuestro Dios.
Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Note que la voluntad de Dios, primeramente, hermano, es que una persona que no conoce a Jesucristo, que a través de Jesucristo sea salvo. Now, esa persona tiene que tener paciencia, porque el diablo va a traer pecado a su vida, el diablo va a tratar de destruirlo, inclusive el diablo te va a tratar de trabajar en tu mente para que no creas en Jesucristo. Pero gloria sea al Señor, Dios ya te ha tenido paciencia, Él ya vino del cielo a morir por ti en la cruz del Calvario. Ahora lo que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo. Si Dios te ha esperado todo este tiempo en tu pecado, si Dios te ha esperado en toda tu iniquidad que has tenido, en esta mañana Dios te ha traído para que conozcas la voluntad de Dios, para que conozcas que Jesucristo murió por ti, para que le aceptes a Él y empieces a hacer la voluntad de Dios. Y luego Dios va a trabajar en ti y te va a hacer un cristiano fortalecido, y te va a hacer que ganes a tus familiares, y te va a ayudar para que cambies en tu vida, y el Señor te va a dar una nueva vida en Cristo, y vas a estar contento de verdad. No vas a andar deprimido, no vas a andar decaído. El Señor te va a ayudar en tus problemas, pero no va a suceder si en esta mañana no aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal. Es necesaria la paciencia, es necesario que sufra a veces, que vaya cosas indecibles para poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada persona que está en este auditorio sin Cristo en esta mañana lo reciban. La voluntad de Dios es que tengas perdón de pecado. La voluntad de Dios es que viendo a Jesucristo tengas vida eterna. Acéptalo en esta mañana. No salgas de este lugar sin aceptar a Cristo. Es tiempo de que realices que esa es la voluntad de Dios. No que andes en pecado, no que andes en iniquidad. Eso te va a llevar al infierno por toda eternidad. La voluntad de Dios es que seas salvo. Ahora depende de ti si quieres llegar al producto final. Depende de ti si quieres tener la seguridad que cuando mueras vas a ir al cielo. Depende de ti si Dios te dio una buena vida para poder agradar a tus familiares, para poder ganarlos. Todo depende de ti. Dice la Biblia, es necesaria la paciencia para que estando en la paciencia en esa vía del tren venga a tener la voluntad de Dios, y dentro de la voluntad de Dios voy a llegar al destino final. ¡Qué bendición! Quiere decir que Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. El problema es que tú y yo a veces no tenemos paciencia. El joven dice, yo no sirvo para nada. A lo mejor debo quitarme la vida. Mi padre me dice que soy un bueno para... Dime acá al frente, joven, no te creas. Ten paciencia contigo mismo. Si a mi madre le hubieran dicho lo que Víctor Hernández es hoy en día, y de lo que era hace 10 años atrás, que no hay mucha diferencia, sigo siendo igual de bueno, pero anyway, mi madre no lo hubiera creído. Y a veces tiraba los pelos, ¡ay, muchacho activo! ¡No! Mi mamá pensaba, este muchacho activo, quebrador, destructor, nunca va a hacer nada. Ahora mi mamá, después de años, dice, ¡ay, qué muchacho tan guapo! ¡Qué muchacho tan bueno! No, mamá, ahora estás viendo el producto final de la paciencia que me tuviste cuando fui creciendo. No, cuando fui creciendo no era ese producto final. Ahora que estoy aquí soy el producto final. Eso quiere decir que con un poquito de paciencia, hermano, vamos a llegar a hacer todo lo que Dios tiene planeado si no perdemos la paciencia. Padre, gracias te damos en esta mañana, oh Espíritu Santo, que Señor, a través de este mensaje nuestras vidas puedan ser transformadas.